Ayer adelantamos varios de estos temas, de una información que la verdad que nos dolió muchísimo, incluso podíamos compartir voces de los familiares. Estoy hablando del caso del Ara San Juan, donde hay denuncias por espionaje, hay denuncias por seguimiento a familiares durante la gestión del gobierno de Mauricio Macri, y hay un rol muy particular que está cumpliendo el Ministerio de Defensa al respecto. Estamos en comunicación con Agustín Rossi. Rossi Edgardo Chini junto a Laura Verán los saludan. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas tardes. Gracias por atendernos. A ver, ¿avanza el Ministerio de Defensa como querellante en lo que tiene que ver con esta causa? No. La verdad que nosotros estuvimos acompañando a la titular de la AFI por el involucramiento lógico que tiene el Ministerio de Defensa alrededor de la desaparición del Ara San Juan, pero no es una denuncia que hemos hecho nosotros, no es una investigación que se llevó hecho dentro del marco del Ministerio de Defensa. Sí entiendo que, bueno, los damnificados en forma directa, que son los familiares, muchos de ellos se van a presentar como querellantes. Bueno, me parece absolutamente lógico y razonable que esto sea así, ¿no? La verdad que el hecho es un hecho que amén de ser ilegal, abiertamente ilegal, de hacer una práctica que está prohibida por la Ley de Inteligencia Nacional, es profundamente inhumano, ¿no? Porque yo invito a que nos transportemos en el tiempo, en el 2018, primer semestre del 2018, hacía pocos meses que había desaparecido el Ara San Juan, el colectivo de familiares estaba en su momento del momento en donde emocionalmente más complicado, digamos, ¿no? Y ese colectivo integrado o de mayor debilidad, ese colectivo integrado por padres y madres que habían perdido sus hijos, esposas que habían perdido sus maridos, hijos que habían perdido sus padres. Resulta que cuando se movilizaban y se organizaban para reclamarle al Estado que prosiga la búsqueda, que prosiga la investigación, que tenga políticas de contención para el grupo familiar, la respuesta del Estado fue: espiémoslo, hagámosle espionaje, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde el acto es, además de profundamente ilegal, profundamente inhumano, ¿no? Hay que tener una mente perversa para hacer eso, ¿no? Perversa, sí, la verdad que sí. Ahora, digo, ¿hasta dónde llega el rol? Porque obviamente van a tener su defensa, digo, los que están asignados como responsables, culpables de una actitud miserable como esta, ¿no? Pero, digo, va a haber una defensa. ¿Hasta dónde llega el rol de la inteligencia, incluso hasta dónde desde un Ministerio de Defensa se puede pedir este tipo de coberturas de información? No, eso no lo puede pedir no lo puede pedir el Poder Ejecutivo. De la única manera que una agencia de inteligencia, en el caso de la AFI, la agencia de inteligencia de las Fuerzas Armadas, ninguna, pero la única manera que la AFI actúa es con una orden judicial. Cuando hay una orden judicial que le dice, bueno, dictamine, vea, mire, fíjese, pero no per se, y esto lo dice claramente la doctora Camaño en su denuncia. No había ninguna orden judicial y ese colectivo no representaba ninguna amenaza para la seguridad pública. Claro, eso, ¿no? Debe haber una amenaza de seguridad pública. El colectivo de familiares del Ara San Juan, por lo tanto el hecho es profundamente ilegal. Entonces, a partir de que es ilegal, además fíjese que, digo, para quitarle connotaciones, ¿no? También lo explicó la doctora Camaño. No es que la AFI había recibido una denuncia anónima, como suele suceder en este tipo de casos, alguna filtración, alguien que le había dicho, y entonces empezó a investigar. En realidad, había una orden judicial del juez Ramos Padilla, con asiento en Dolores, que venía investigando esta causa, que es la causa del AMBA, ¿no? Que sobre la cual ya dictó procesamientos, y que le pidió a la AFI que se fijase si en la agencia de la AFI de Mar del Plata existía alguna información que pudiese ser de interés para la causa que llevaba adelante. En ese marco, la doctora Camaño
manda a retirar una cantidad de información, una cantidad de discos en donde estaba la información, revisando esos discos para responder a la requisitoria judicial del doctor Ramos Padillas, aparece esto. Y aparece este espionaje contra los familiares de Lara San Juan, y a partir de ahí la denuncia. O sea que, vuelvo a decir, no es que había una predeterminación de la agencia para llevar adelante esta investigación, ¿no? Otro tema queremos conversar, ministro, y tiene que ver con el Fondo Nacional de Defensa, una proyección de presupuesto también para infraestructura del cuerpo. Mi compañera Laura Verán tiene detalles al respecto y quiere hacer algunas consultas. ¿Cómo le va, ministro? Bueno, en principio saber a qué se va a destinar este fondo que usted empujó durante mucho tiempo y que tenemos entendido que ya es ley desde hace unos días. Seguramente faltarán regulaciones, pero ya en principio estaría aprobado. Sí, de hecho agradecerle al Senado de la Nación que lo aprobó por unanimidad la semana pasada. Efectivamente el FONDEF, el Fondo para la Defensa, el Fondo Nacional para la Defensa, ya se convirtió en ley. La propia ley dice claramente cómo se tienen que utilizar esos recursos. En primer lugar, utilizar o reutilizar todo lo que exista de equipamiento existente dentro de las Fuerzas Armadas y que pudiese seguir con inversiones, seguir siendo utilizado. En segundo lugar, producir y fabricar aquí en la Argentina. Y en tercer lugar, si no se puede ya fabricar en la Argentina porque no estamos en condiciones todavía o no tenemos capacidades para eso, sí importar del exterior y tratar de siempre hacerlo con transferencia de tecnología, de manera tal que en algún momento podamos hacerlo acá en Argentina. Ese es el requerimiento, el ordenamiento, por decirlo de alguna manera. El fondo tiene que ser utilizado con estos escalones. Bueno, obviamente que tenemos una cantidad de proyectos en marcha, que nos parece que son proyectos que hay que viabilizarlos y llevarlos adelante, ¿no? Por el fortalecimiento del programa Pampa, que es un avión de entrenamiento avanzado, iniciar el programa IA-100, que es un programa que está en prototipo y que es el de un avión de entrenamiento básico, remotorizar el Pucará, que es un viejo avión, pero que tiene todavía horas de vuelo como para poder seguir utilizándolos, terminar con inspecciones mayores en aviones de la Armada, que son el P-3, que es el P-3 Orión, que es un avión de mucha importancia a la hora de supervisar, hacer tareas de vigilancia y control sobre las 200 millas en el océano, en el océano Atlántico. Estamos trabajando con todo un programa de reparación integral de los buques de la Armada, construcción de lanchas de entrenamiento para los cadetes del liceo, de los cadetes de la Escuela Naval, construcción de remolcadores, y también vamos a ver si podemos empezar el año que viene. Es un proyecto que lleva su tiempo, 5 o 6 años, la construcción de un buque polar aquí en la Argentina, que sería muy necesario para todo lo que es la campaña antártica. Hacer todo un programa de modernización de los tanques argentino-mediano, que el ejército argentino tiene en gran cantidad. Son tanques fabricados aquí en la Argentina, pero que bueno, que tienen sus años y necesitan toda una adecuación para todo lo que significa, sobre todo, pasar del sistema analógico al sistema digital en todo lo que es su torre de tiro, su torre de disparo y las bateas que sostienen al tanque. Y obviamente Ministro, perdón, ¿de cuánta gente estamos hablando cuando hablamos del personal de las Fuerzas Armadas? 82.000. Bien, digo, porque estamos pensando, nosotros en este programa siempre estamos pensando en la creación de empleo, además en el trabajo estamos hablando de armar buques, de la posibilidad de generar trabajos, de producir en fábricas. No tiene impacto en la generación de empleo, no tiene impacto en estas 82.000 personas, ¿no? La fábrica argentina de aviones es una fábrica que tiene 800 trabajadores, pero además el modelo novedoso, digamos, el modelo moderno
de las líneas de producción, no son las grandes fábricas en donde se fabricaba todo, sino que es una fábrica que hace la ingeniería, que desarrolla las partes más importantes, que ensambla, pero que además fortalece una cadena de pequeños y medianos proveedores que son los que hacen la cadena logística que le permitan a ustedes llevar adelante. Por eso esta decisión del Fondes es muy importante, no solamente para FADEA, sino para la Cámara Argentina de Industria Aeronáutica, que tiene un desarrollo importantísimo, poco conocido quizás, porque se da en el interior, pero en el interior de la provincia de Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, en el interior de la provincia de Buenos Aires, usted no se imagina la cantidad de pequeñas y medianas empresas que fabrican aviones, que hacen helicópteros, que tienen una gran capacidad y que obviamente para poder desarrollarse lo que tienen que tener alguien que los traccione, que ese es el rol de la Fábrica Argentina de Aviones, y para que la Fábrica Argentina de Aviones pueda llegar a traccionar lo que necesita es flujo de recursos, ¿no? Porque yo siempre digo que los argentinos somos campeones del prototipo, ¿no? Tenemos una idea, la convertimos en un proyecto, el proyecto se convierte en un desarrollo, lo hacemos 1, 2, 3 veces y después cuando queremos pasar a la serie necesitamos flujo de recursos y eso no lo podemos hacer y no lo podemos concretar. Sí, igual en algunos casos realmente en nuestra historia han sido abortados también producto de rupturas, ¿no? Institucionales, ¿no? Porque hubo grandes proyectos de desarrollo en este sentido que lamentablemente no se pudieron llevar adelante a partir de golpes de Estado concretamente, ¿no? Bueno, eso también existió, digamos, ¿no? Eso, pero la realidad es que nosotros reivindicamos permanentemente el primer avión uno de los primeros aviones de reacción, como el caso del Pulqui, que se fabricó acá en la Argentina, pero bueno, nunca pudimos llegar a la serie. Bueno, es la primera vez en la historia de la Argentina que las Fuerzas Armadas van a tener un fondo específico para su equipamiento, y al mismo tiempo de tener un fondo específico para su equipamiento, también va a tener un impacto más que importante en todo lo que significa la industria para la defensa, que no es solamente la industria que está bajo jurisdicción del Ministerio de Defensa, como FADEA, como el astillero Tandanoro, como las fábricas militares, sino todo el complejo. El resto de los astilleros privados, como dije recién, todo lo que significa la Cámara de Empresas Aeronáuticas, el INVAT, que nos fabrica los radares a lo largo y ancho de todo el país, así que el impacto económico que va a tener va a ser un impacto económico más que importante. La industria para la defensa en todos los países industriales es de las que tienen mayor multiplicador de actividad económica. ¿Qué significa esto? Que un peso o un dólar puesto en la industria para la defensa genera un impacto de movilización en la economía muy importante. Sí, eso hay que explicarlo porque muchas veces no se comprende, ¿no? Incluso también esto que recién mencionaba del tema de la importancia de tener mayor presencia en nuestras Antártidas y también mayor vigilancia en nuestras plataformas marítimas, ¿no? Bueno, sí, es así, digamos, ¿no? La verdad que nosotros, yo parto de la base, digamos, de un análisis que la Argentina es un país importante en el mundo. Somos la 8ª superficie del mundo, tenemos baja densidad poblacional, somos un país subpoblado, tenemos una enorme cantidad de recursos naturales de los cuales somos custodios, reservorios de agua dulce, depósitos de minerales estratégicos, hidrocarburos. Una gran parte de la superficie de nuestro país es cultivable y generadora de alimentos. Tenemos un litoral marítimo extenso, una ubicación geográfica estratégica desde el punto de vista geopolítico. Somos en esta zona del mundo, en esta región, somos los 2 países junto con Chile más australes de la región. Somos los 2 países que tenemos ribera sobre el estrecho de Magallanes, el único canal natural de comunicación con los dos océanos. Entonces, en ese marco, cuando usted ve un mundo que es un mundo que no tiene conflictos bélicos a la usanza del siglo pasado, digamos, extendidos en el tiempo y en el espacio, pero que sí es un mundo que tiene tensiones, con una potencia que ha hegemonizado el funcionamiento del mundo en los últimos 30, 40 años, 40 años,
como son los Estados Unidos, pero ahora con una potencia emergente que aparece con mucha fortaleza, como la República Popular China, con bloques regionales que se van reconfigurando. No es lo mismo la Unión Europea con Inglaterra adentro, con Gran Bretaña adentro, que sin Gran Bretaña adentro. Un mundo que además está sobrepoblado y demanda demanda recursos naturales. Bueno, me parece que claramente cuando usted ve lo que es la Argentina y ve lo que es el mundo, la Argentina necesita una política de defensa que debe contar con un instrumento militar integrado por hombres y mujeres capacitados, formados, comprometidos con la democracia, con los derechos humanos y con la Constitución Nacional, pero tener el equipamiento necesario para poder hacer realidad eso de que tenemos una política de defensa disuasiva, porque sí, para disuadir hay que tener con qué, decían en el barrio. Ministro, le hago, estamos seguido de tiempo, pero quería hacerle dos preguntas cortitas, en realidad dos consultas. Se habló de que también este proyecto incluiría emprendimientos productivos en las propias tierras que pertenecen a las Fuerzas Armadas. ¿Hay algo de esto también? Son dos planes distintos, ¿no? Es cierto lo que usted dice, lo que estamos haciendo es un proceso de recuperación de las tierras que pertenecían fundamentalmente al ejército, en menor medida a la Armada Argentina. Hemos frenado el remate de esas tierras, una política de venta de esas tierras durante el gobierno de Macri, y entonces en todas aquellas tierras que pueden ser utilizadas para fines productivos, la estamos utilizando. Estamos reforestando en todo lo que es los campos que tenemos en Corrientes, fundamentalmente con eucaliptos y con pino. Bueno, estamos sosteniendo los campos de Córdoba y algunos campos de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba por sobre todas las cosas, con agricultura y con algún campo de Santiago del Estero también, que hacemos forraje, fundamentalmente alfalfa. Esa alfalfa se utiliza para alimentar los animales que tiene el ejército, caballos y mulas. Tenemos un criadero de mulas en todo lo que es el campo de los Andes, en la provincia de Mendoza, y estamos llevando adelante esa política, digamos, ¿no?, que nos parece que es más que interesante para el conjunto de las fuerzas. Y la última, en medio de lo que fue la sonada de la policía bonaerense y una situación cercana a una ruptura, ¿no?, de los mandatos institucionales, ¿tuvo algunas conversaciones con la jerarquía de las distintas fuerzas? ¿Se analizó desde el sector lo que estaba ocurriendo? ¿Se tomó alguna nota? ¿Se puede hacernos algún comentario al respecto? Diálogo con los jefes de las fuerzas tengo diariamente, cotidianamente, a veces más de una vez por día, digamos, ¿no? Una comunicación permanente y muy fluida. Obviamente que fue un hecho que generó impacto público en el conjunto de la sociedad, también en el marco del Ministerio de Defensa, pero la realidad es que tomamos nota, registramos, evaluamos en términos personales, evaluamos en términos políticos, si se quiere, pero no forma parte de la agenda del Ministerio ni generó ningún tipo de perturbación